Historias de vida, el tema sumamente interesante con el que nos vamos a encontrar el día de hoy. Bienvenidos a este espacio, me encanta que puedas acompañarnos, estar aquí pendiente, atento y disfrutando de este bonito encuentro con una de nuestras invitadas, una apasionada por su proceso personal, una apasionada por esas conexiones familiares, por comprender cómo su vida está relacionada con esa trayectoria y el cómo a su vez esto va incidiendo en una serie de situaciones en su vida, en una serie de situaciones que va sintiendo cada vez más cercanas, cada vez más profundas, y como suele sucedernos, a veces vamos dándole unas respuestas que creemos que tienen que ver con la situación que vivimos, y no se las voy a adelantar. Quiero que ella les cuente al respecto y se van a dar cuenta cómo todo eso que parece que es, no es. Y aquí el día de hoy tenemos a nuestra invitada, ya la estoy en un segundo. Yo sé que les va a encantar esta historia, escucharla y darse cuenta cómo en su vida también pueden vivir experiencias similares. Y aquí la tenemos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, ¿y tú? Muy bien, qué rico tenerte en este espacio de historias de vida. Te estamos escuchando bien, estamos viéndote un poquito borroso. A ver, un segundo. Y bueno, mientras vamos aquí haciendo los ajustes pertinentes a estos en vivos, pues que es como suele suceder, damos Todavía me acá veo Rosa. un poquito borrosa, pero te escuchamos súper bien, súper alto. A ver, bueno, esperemos que la conexión nos vaya favoreciendo y te podamos ver un poquito mejor. A ver, ¿ustedes me escuchan bien? Caro, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho súper bien. Perfecto. A ver, entonces, chicas, qué rico, ya se van uniendo nuestra familia Vibra Conexión a este espacio, a escuchar esta bonita experiencia y el qué es aquello que nos va trayendo a estos momentos de conectar con otras formas de ver la vida. Ya te vemos mucho mejor, Caro, así está perfecto. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces, sin más espera, Caro, preséntate por favor, cuéntales un poco a nuestra familia Vibra Conexión, quién eres, qué te trajo a estos bonitos y interesantes espacios que les ofrecemos. Bueno, buenos días para todos y todas. Mi nombre es Carolina Ibarra. Pues llevo con Vibra ya añito y algo. Eh, ¿Qué me trajo a los espacios? Lo lo inicial fue como como lo llamamos con Mónica, una presunta depresión que estaba yo como sintiendo, como teniendo. Eso fue lo que más me motivó como a llegar a Vibra. Muy bien, y cuéntanos un poquito, ya venías en otros procesos abordando estos síntomas como depresivos, y les digo cómo, porque precisamente cuando hacemos la exploración le damos esa palabrita de presunto,
porque así como las cosas van teniendo otro tinte y vamos descubriendo nuevos elementos, pues detrás de aquello que consideramos el síntoma, detrás de aquello que consideramos el motivo de consulta, el motivo por el cual queremos hacer un trabajo personal, pues vamos revisando hasta dónde va por ahí o se conecta con otros estados emocionales, con otras situaciones, además en este contexto transgeneracional familiar. Cuéntanos, Caro, entonces, cómo venías trabajando un poco esto que es tu motivo de llegar a esa formación de memoria transgeneracional. Bueno, sí, sí venía trabajándolo en otros espacios. Inicié otra, pues como otra terapia de otro corte Uh -huh. y pues uno siempre que entra a una terapia tiene algunos Claro. avances. Estuve con avances y eso, pero em, con, con una incapacidad que tuve muy larga. Entonces yo no pude volver pues como a viajar porque era en Medellín la terapia y encontré a Vibra. Entonces pues sí, en esos otros espacios se estaba también tratando pues como la situación, pero como les digo, de otra manera. Ya ingreso pues a Vibra y se abren otras puertas, eh, se da continuidad a un proceso pues como ya iniciado, pero desde otra perspectiva. ¿Cuáles fueron esas otras visiones, esos otros elementos que te fueron llamando la atención y como invitando a profundizar cada vez más en esa historia familiar? Bueno, pues es, es gracioso porque yo en algún momento ya lo había dicho y es eh, como la imagen que en ese momento tenía uno de los cursos fue la que más me llamó la atención. Es imágenes que compartes, como toda la parte visual. Yo soy una persona muy visual, entonces eso hizo también que me llamara la atención, las descripciones cortas que se hacen eh, como acompañando esta imagen para atender pues como a las personas que como yo acuden a cualquier tipo de, pues a una terapia por cualquier tipo de situación. Eso fue inicialmente lo que hizo que me llamara como la atención y yo ve como una frase que había, la verdad no es que la recuerde completamente, pero sé que tenía que ver con eh, sensaciones de tristeza o sentimientos de tristeza y tu vida familiar. Entonces empecé como eso me atrajo, eso fue lo que me atrajo. Mm, yo no te consulté, no escribí nada al interno, nada, simplemente compré el curso. Me llamó la atención y compré el curso. Y ahí empezó la película en la que estoy montada hace ya un año y piquito. Y precisamente empleas el término perfecto y es película. Cada uno de nosotros somos los protagonistas principales de esa historia, de esa película, de esa serie que hemos elegido a través de esa familia en la cual hemos nacido, porque precisamente esas memorias, esa información de la familia paterna, de la familia materna, son las que componen ese camino por el cual vamos iniciando. Y como les he mencionado en varias oportunidades, que se va generando la información de eso que yo llamo el disco duro y va desde ese transgeneracional hasta esa infancia, hasta esa niñez. Y cómo al ir revisando cada uno de estos momentos o etapas, nos vamos dando cuenta en realidad que estamos expresando a través de la situación que estamos viviendo o que está expresando esa familia, esos ancestros que están o quizás ya no están
a través de lo que vamos viviendo. Ahora sí, entonces entremos en materia, Caro, y compártenos un poquito cómo ha sido tu experiencia con la formación de memoria transgeneracional, aunque les cuento que Carolina ha estado ya en varios de nuestros cursos, formaciones, y pues este es el último que ha realizado, pues por supuesto como complemento a los demás. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, no específicamente pues como en este, pues ha sido, cada uno es una experiencia enriquecedora, pero como tú lo dices, Moni, pues este es un complemento de lo que yo venía haciendo también. Por ejemplo, en Memorias de Infancia, entonces siento que es un complemento, que he ido como avanzando más y comprendiendo más que hago parte de una familia, que no llegué sola con información nueva, que ya la traía, que hay cosas que hacen parte de mí, pues que yo estoy aquí por esos ancestros. Eh, no es que ha sido, ha sido súper enriquecedora, he aprendido muchísimas cosas y todos esos aprendizajes, pues sí, por eso se han convertido como en aprendizajes porque los he podido ir implementando como en el día a día, en mi vida. Se han tranquilizado muchísimo sensaciones que tenía antes, pensamientos. Siento que ya no es, que no soy la misma Carolina. Yo siempre lo he dicho, yo empecé siendo una Carolina y ya en este momento que pues digamos que finalicé el curso de memorias, pero del transgeneracional, pero yo lo hago en comillas porque yo siento que eso no se termina ahí. Hay que, pues, Carolina, sé que debo continuar, que voy a continuar como con este descubrir, el descubrir cada vez más esa familia que tenía, pues, o que tengo y tenía, porque sí, hay unos que son que ya no están, pero hay otros que todavía están, pues que son mayores que yo, pero que todavía están, entonces uno puede ir encontrando información que va mejorando cada vez más las condiciones o el objetivo que se plantea al inicio, porque también es importante. Iniciar, esa es una cosa importante que sí a la que los invitaría a quienes quieran iniciar el curso y es tener muy claro ese objetivo por el cual lo van a iniciar. Eso no se da inmediatamente, pero de todas las ideas que van surgiendo, escogerlo con claridad para poder lograr avanzar como en el alcance de ese objetivo. Yo siento que así me pasa. Yo inicié con un montón de ideas vagas, empecé a divagar en el encontrar por qué quería iniciar el ciclo, pero cuando me centré en el que era, hoy, hoy puedo decir que ya comprendo muchas cosas alrededor de ese motivo por el que inicié y que han ido bajando niveles de ansiedad, niveles de estrés que eran generados por esa situación en particular. Así es, y mencionas algo muy importante y es esas memorias, esa información que viene incluso de familiares que no conocimos. A veces creemos que por estar en una época específica, en un momento específico, entonces aquello que se vivió en ese momento por nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, pues ya no pasa por nuestra vida. Y muy por el contrario, está presente en nosotros en todo momento, que es fundamental irnos adentrando, dándonos la oportunidad de conocer esa historia, darnos la oportunidad de saber de dónde venimos.
porque en ese momento ya podemos incluso ir definiendo quiénes somos a partir de esos ancestros gracias a los cuales pues nosotros podemos estar aquí, porque sin ellos pues nuestros papás no existirían, ¿cierto? Entonces sí, esa parte que dices de ir encontrando como esas memorias incluso de familiares que no se conocieron es fundamental en el proceso. Y eso que mencionas de ese propósito, claro, precisamente lo vamos haciendo en esos primeros módulos, en esos primeros encuentros, donde con ese montón de ideas, con esas ganas que tenemos de mejorar nuestra salud emocional, de tener un bienestar mayor en nuestra vida, pues así vamos reconociendo cuál es ese punto central. Y ya cuando tú lo reconoces, Caro, que lo mencionaste desde el principio, ¿qué es aquello que empezaste a darte cuenta en la medida que ibas avanzando en esa indagación sobre tu familia, tus ancestros? Bueno, pues eso inicialmente es también de las cosas más importantes y es darse cuenta de que hay una tendencia, hay unas tendencias familiares, o sea, hay actitudes, situaciones, historias, cuestiones que se repiten que vienen de atrás. Entonces uno se va dando cuenta que, por ejemplo, en mi caso, entonces pues ahí es como un compartir ya muy personal y es el darme cuenta de que tenía familiares que habían tenido síntomas depresivos por una de las líneas, pues por, en este caso por la línea materna y venía, eran varios. Eh, entonces, y se repetía, entonces era como ese repetir hasta llegar a mí, el darse cuenta a uno de que esa es una de las tendencias, si bien yo me centré en esa parte de la salud mental, también encontré, por ejemplo, la salud física, entonces también es otra cosa que uno dice, listo, yo me centré en este, pero por eso les decía al inicio, igual esto continúa, porque también entonces hay que empezar hay- al inicio se generan unas alertas y es esas tendencias, ¿cuáles vas a trabajar? Uno se centra pues en lo que cada quien se centrará, ¿cierto? Yo me centré en esa y a medida que me fui dando cuenta de que había otras personas con las que yo lo compartía, yo, eso es algo raro, uno siente como, ay, como esa empatía, ve, no soy la única, venía desde la misma familia, el conocer qué es por situaciones familiares y empezar a preguntar, a indagar por qué pasó con esa persona, cómo fue la vida de esa persona, porque muchas no las conocí, no, pues a ninguna, ¿cierto? En mi caso personal, yo no los conocí. Entonces empezar a indagar con otros familiares que sí están, que tienen esa historia desde su interpretación, porque también eso es algo que a mí personalmente me pasó, y es que yo me empecé a pelicular muchísimo con el tema de, y eso sí será verdad, lo que esta persona me está contando sí será verdad, pero esa es su verdad. Entonces empezar a empatizar con eso también, entender que cada quien tiene su propia verdad o versión de la historia y que es desde la familia. Ah, hizo en mí como ir avanzando, la motivación iba creciendo. Cada vez que yo encontraba un detallito más, me motivaba más y más y más, y pues todavía yo aquí, por eso estamos aquí, ¿cierto? Porque soy súper, pues como yo me llamo en película, yo soy muy motivada al tema de seguir conociendo qué pasó con mi familia, cómo puedo ir yo rompiendo con cierta, porque yo lo veo como ese camino. Cuando uno inicia como en un camino, por decirlo de alguna manera, sucio, boscoso, difícil de pasar, y el ir encontrando día a día en este proceso, porque es acompañada del proceso.
que uno lo logra. El ir encontrando pedacitos y pedacitos, uno va como abriéndose ese camino, y no significa que entonces ya llegué a la luz y estoy despejada totalmente, no, pero voy en el camino. Eso es lo que siento que es muy enriquecedor, es súper enriquecedor porque a medida que va pasando el proceso se va aprendiendo más, pues yo Carolina iba aprendiendo más sobre mí, sobre mi vida familiar, el cómo reconocer ciertas cosas que hacen parte de mí, que si bien vienen de otras generaciones, igual hacen parte de mí. Yo soy por eso. Y qué interesante esta parte que la has mencionado ya en varias oportunidades y es el camino, el proceso personal, porque definitivamente nuestro camino, el de cada uno, va desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que nos vamos ya de este plano físico, mucho más consciente en ese momento cuando ya caes en cuenta, ve, qué importante reconocer esto que me está sucediendo. Y en principio puede que de los elementos que aparezcan en nuestra vida es empezar a señalar. De hecho, hay personas que consideran que entrar en esa revisión de la memoria transgeneracional hace parte de encontrar esos familiares a los cuales vas a responsabilizar de lo que a ti te está pasando. Y en realidad lo que vamos aprendiendo en el camino es a tener un profundo respeto por cada uno de ellos, por cómo lo vivieron, por lo que hicieron, por lo que no tenían la posibilidad de hacer, por su época, por los recursos físicos, emocionales, económicos con los que contaban allá. Y entonces es también sumamente importante aquello, porque no, en este proceso no vas a encontrar a quien responsabilizar o culpar, por lo menos el enfoque no va hacia allá, va precisamente hacia reconocer qué de esa historia, qué de esa familia traes mucho más marcado, y en la partecita que a ti te corresponde aportar, en ese granito de arena que tú le pones a esa historia familiar, es donde te vas a centrar. Y vuelvo y les repito, es mucho amor, es mucho respeto el que vamos teniendo hacia esos familiares. Y hay una frase muy bonita que dice, si yo estuviera en tu lugar, hubiese hecho exactamente lo mismo. Entonces te vas a imaginar, si tú hubieses nacido en 1850, pues cuáles serían las posibilidades que tendrías para afrontar una presunta depresión. Es más, para ese entonces siquiera se conocía el término, ya se abordaba. Bien, entonces es sumamente importante ubicarnos en ese contexto cuando vamos verificando la historia de esos familiares y por supuesto la de nosotros también. Así vamos teniendo un respeto profundo por nuestro camino. A veces nos culpamos mucho por lo que hicimos a los 15, a los 20, a los 30, y es que nos estamos viendo desde ahora. Pero si tú te ubicas en las posibilidades que tenías a esa edad, pues tenías los elementos para hacerlo diferente. ¿Cómo te fue con esa Sí. cara? Total, es que, y es la parte más difícil. Para mí personalmente fue la parte más difícil. El encontrar que es que nadie era culpable de lo que a mí me estaba pasando, que era a mí y punto. Porque claro, es que es lo más fácil, yo creo, asumiría que es muy común en el ser humano, porque es que es muy fácil decir, es que yo hice esto porque aquel me dijo aquello, yo hice esto porque aquel hizo esto. Entonces yo me siento triste porque es que, claro, yo tengo una tía que también se sentía triste, o yo tengo un abuelo que también tenía depresión, entonces ya listo, solucionado el tema. Pero el
entrar a ver que es que no, que las cosas no son culpa de nadie, que eso es algo que yo traigo y a lo que pertenezco, o sea, que hace parte de mí, pero que sí lo puedo modificar, porque estamos en otra época, lo estamos mirando desde otro momento, en otra perspectiva. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con esas herramientas que ahora tengo? Así como ellos lo hicieron con las herramientas que tenían en su momento. Para mí eso fue una una construcción muy bonita. Sigue siendo una construcción muy bonita. Conocerlos, entender qué había y qué no había, que uno nunca piensa en eso. O sea, uno no se sienta y dice, ve, es que mi tatarabuelo vivía, no sé, en una finca, en una casa de tabla. Uno no piensa en esas cosas. Solo cuando inicia este proceso es que se da cuenta de más que necesario es lo bueno, porque a veces hay cosas que uno no encuentra y esa es otra cosa con la que también peleé y sigo peleando. Y es que a veces no encuentro información y me estreso. Yo quisiera tenerla toda ya mismo, poder hacer el árbol completo desde mis tatarabuelos y hay cosas que no he podido encontrar, que me toca ir dejando y pasar al otro nivel y así. Pero siento que eso, cuando ya encontré paz, porque es que al principio es como ese estrés, pero cuando yo ya encontré esa tranquilidad de no es de ellos y podés con esto, pero te tenés que hacer cargo, pero vos Carolina, empecé a hacerme cargo. El hacerse cargo de las cosas propias es lo mejor que le puede pasar a uno. En estos términos y en términos generales en la vida, hacerse cargo uno, no cargar a otros con culpas que no tienen. Entonces hace que uno, pues por ejemplo yo, al hacerme responsable, empiezo a sentirme distinta, porque empiezo a trabajar en eso de lo que soy responsable. A ver, es que usted es responsable de estar triste. ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasa? Entonces, como ir adentro, viajar internamente y conocerme y aceptarme, decirme la verdad a mí misma, porque es que uno a veces no quiere tapar el sol con un dedo y decir, listo, se acabó, yo no siento nada, esto no es mío, yo no tengo nada, pero sí, sí está, y siempre aparece, entonces por eso la necesidad de trabajarlo, y al hacerme cargo, empecé a sentir di- es- son cambios pequeños al principio, uno va teniendo cambios pequeños, sentimientos diferentes, pensamientos diferentes, forma de hablar diferente, yo me escucho y yo a veces me sorprendo de todo lo que he logrado porque me escucho y digo, bruta, es de verdad que esto sí, esta sos la nueva voz, porque ya cuando lo hablas libremente es porque hay un cambio, ya hay un cambio. Entonces yo siento que ese hacerme responsable y ha generado en mí eso, tranquilidad, serenidad, ese aprendizaje de aplicar esa tranquilidad y esa serenidad realmente en la vida. Eso siento que me ha ido dejando todo este proceso. Porque es que hacerse cargo significa, a veces creemos que eso es muy sencillo, pero de hecho es de las cosas más titánicas que podemos lograr. Porque precisamente, como les corroboraba a Caro, a veces queremos responsabilizar a un montón de personas porque hicieron, porque no hicieron, porque me enseñaron, porque no, porque estaban conmigo, porque no, o a veces el enojo de, y yo porque voy a tener que cargar con la historia de otros si ni siquiera lo conocí, yo no tengo que ver nada con ese. Entonces, darnos cuenta cómo nos vamos desconectando de todos los elementos y empezar a hacernos cargo de ellos para comprender nuestra historia
familia y para encontrar esos pasitos que nos van llevando a resolver la situación o por lo menos si es algo que te va a acompañar a estar más en paz, más Exacto. tranquila, saberlo manejar. Y precisamente, Caro, mencionas, vamos desarrollando no solo ese amor por nosotros, por nuestro camino, sino esa paciencia respetuosa, esa paciencia incluso motivante, porque a veces no, pero ¿cómo voy a tener que esperar? Y esto está muy horrible, y cómo que más tiempo, y nos vamos dando cuenta que en ese tiempo que significa el ir haciendo el proceso, llevándonos poco a poco, pasito a pasito, es donde vamos a ir encontrando pues esos elementos de solución, de afrontamiento, de aprender aquello que requerimos para estar mejor, para proporcionarnos ese bienestar, esa estabilidad emocional. Entonces, Caro, cuando tú ya vas, empiezas, defines ese propósito, porque llegas con muchas cosas, pero dices, bueno, me quiero enfocar en esto, y te vas dando cuenta, porque, ojo, esto no es así de una que uno llega con esa claridad. El No. proceso te va dando la claridad y te vas dando cuenta, ah, caramba, ve, esto en el momento lo que el árbol me está enseñando y mostrando, porque ojo, a cada integrante de la familia, el árbol le va a mostrar memorias según lo que en ese momento necesita y está en capacidad de manejar, de aclarar, de resolver, de saberlo llevar. ¿Cierto? Entonces te vas dando cuenta, vas explorando todos esos ancestros, vas consultando la información con lo que sabemos que pasa. A veces de algunos personajes muy fácil, llega la información sin solicitarla, a veces de otros no alcanzamos o son más reacios a contarla o a obtener esa información y te das cuenta, ah, bueno, en mi caso va por la línea materna, como mencionabas ahora. Y eso, vuelvo y les insisto, es todo un descubrimiento yendo persona tras persona o núcleo familiar tras núcleo familiar. Cuando ya te das cuenta de eso, cuando logras establecer la línea que vas a empezar a trabajar y vas diciendo, listo, los que están relacionados o yo estoy relacionada con ellos en cuanto a ese tema o esa situación son estos y estableces Ujú. cuáles. Entonces, ¿qué vas encontrando ahí para ti? Así a nivel personal, que te vas dando cuenta en cuanto a ti, que qué estás repitiendo y qué cosas podías empezar a hacerte cargo de ellas. Bueno, no, pues me di cuenta de que yo estaba viva, ¿cierto? De que en ese proceso de esas personas que hacen parte pues como de mi familia que tuvieron como síntomas en cuanto a la salud mental, ya ninguna de ellas está viva. Y caímos, pues sí, caí en cuenta de que a mí me tocó como la parte, viene más sencillo, porque igual es una capa que cada uno iba tumbando a su manera y con sus herramientas y con lo que podía por cada momento, que eso fue otra cosa muy difícil de aceptar para mí, y fue, yo no lo puedo solucionar todo, yo Ujú. voy a hacerlo como ellos venían haciéndolo, cada uno con su parte, con lo que puede, y aquí voy encontrando cada día voy encontrando una nueva forma, enfrentando ciertas, vuelvo y les digo, sensaciones, pensamientos, situaciones que se presentan en la vida, en el día a día, pues que se van volviendo comunes, que antes las veía como un mundo completo, que creía que necesitaba del otro o de otros todo el tiempo, esa necesidad de atención, eh, hizo que me fuera dando cuenta
de que no era tan necesario, o sea, que ya podía ir como cortando ese boscoso que de lo que yo les hablo, pues como la analogía que hago con la historia familiar, que lo podía ir cortando porque era capaz con eso, era capaz de asumirlo, era capaz de sentirlo y hacer como una barrera a ese sentimiento no positivo, como enfrentarlos, enfrentar todos esos demonios, por decirlo de alguna manera, sin irme con ellos. Entonces, claro, mis otros familiares terminaron yéndose con sus demonios y no enfrentándolos, entonces a mí me tocó ya esa parte de, de más fácil, por decirlo de alguna manera, porque no ha sido fácil. Pero si yo me voy al primero que conozco, que entre toda la información me di cuenta que pues el más viejo, si me voy a esa persona y empiezo a bajar, me empiezo a dar cuenta de que sus vivencias, cada uno fue más difícil para él. Entonces el otro un poquito menos, el otro un poquito menos. Y para mí ha sido un poco más sencillo mirando hacia atrás. Y ahí voy. De eso me he ido dando cuenta, o sea, el respeto que tú dices, Moni, por esos ancestros, por el cómo vivieron esas situaciones, porque como yo la viví en algún momento de mi vida, para mí fue un mundo, pues sí, era un mundo completo. No me imagino entonces cómo sería para ellos empezar a hacer como esa comprensión de esa época, lo que ya hemos mencionado, hace que yo lo empiece a recibir, lo empiece a enfrentar Ujú. y empiece a encontrar en mí, es al aceptarlo, aceptarme, porque es que listo, entonces es aceptar primero que es que tenés una familia así, y es tu familia, porque un error que yo estaba cometiendo era que yo quería sacar esas personas de la familia que tú, por las que a las que les echaba la culpa de mis sensaciones o mis sentimientos, como hacerlas a un lado, como no son mías. Eso, por ejemplo, en el caso de mi papá. Pero no, o sea, al darme cuenta, ese hallazgo fue con el papá, pero he aplicado en el transgeneracional para los familiares que yo sentía como rabia, porque ¿por qué tenía yo que cargar con esto? ¿Por qué me tocó a mí no a otro? Empecé a sentir que sí, es que son de mi familia, a respetarlos, eran sus sensaciones y sus sentimientos, pero entonces Carolina ya no tiene que cargar con todos los de todos. Hay una escala y ya yo puedo dejar de cargar lo que ellos traían y hacerme cargo de lo mío. Lo mío, enfrentar a esa sensación. Entonces, hoy está revisarme, como ya les dije anteriormente, o sea, revisarme, entender cuándo estoy empezando, por ejemplo, a sentirme mal, mmm, buscar ayuda si necesito ayuda, no quedarme callada, no tragarme todas esas sensaciones, esos sentimientos y esos pensamientos que cada vez en lugar de bajar se hacían más grandes y más miedosos. El empezar a entender, atacar la situación desde el inicio. Entonces, yo ya sé que ciertos pensamientos me generan eh, ansiedad o sensaciones de tristeza o en fin, y empiezo a modificar, a cambiar la situación, a hacer otras cosas, a cambiar mis pensamientos. Vuelvo y les digo, buscar como la ayuda necesaria en el momento, hacerme, o sea, conocerme, pero para conocerme, esa es otra cosa que también entendí con esto. Yo me conozco a mí cuando conozco a mi familia. Si yo empiezo Definitivamente. a entender desde atrás qué era lo que pasaba con esa situación, porque claro, yo sé que ante cualquier situación que se repite en la vida, como por ejemplo en mi caso una depresión, entonces uno triste por etapas por momentos de la vida, uno empieza a preguntarse, pero ¿por qué? O sea, yo por qué me siento así, a mí por qué me está pasando esto,
Por ejemplo, en la salud física, que también se los comenté a nivel personal, a mí también en las tendencias me salió que tenía ciertas situaciones físicas, entonces yo decía, pero ¿por qué yo por qué tengo que estar enferma? Si yo soy una mujer joven, en fin, uno se hace preguntas y solo se responden cuando uno va a esos ancestros. Empieza uno a decir, ah, con razones que a mí me duele esto, con razones que yo tengo esto, con razones que yo me siento así. Ya conozco y suelto, porque eso me pasó, conocí y dije, listo, ya, fulanito tuvo esto, ya a mí no me tocó, fulanita tuvo aquello, entonces ya yo no tengo que cargar con eso que ellos venían, sino con lo que yo ya tengo, con lo que ya me di cuenta de mí, me hago cargo, que era lo que hablábamos ahorita, o sea, la responsabilidad, así como es mi responsabilidad levantarme a tal hora para llegar al trabajo, es mi responsabilidad conocerme y saber cómo voy a enfrentar esa situación específica por la que vengo trabajando, porque pues cada quien tiene su situación. Así es, y es que en efecto, cuando ya nos hacemos conscientes de hacernos cargo de nuestra parte, entonces ya se van abriendo una serie de posibilidades. Porque cuando iniciamos este proceso de esa memoria familiar, de esa memoria transgeneracional, a veces creemos que vamos a ser los salvadores de la familia, que somos los que tenemos la solución para todo, que haciendo nuestro árbol genealógico, entonces ya la vida de todos van a cambiar y ojo, eso se va haciendo muy pesado porque precisamente, se los decía hace un momento, cada uno va recibiendo los mensajes de ese árbol que le corresponden y que está preparado, preparada para asumir, para trabajar, para comprender y tomar conciencia. Entonces, cuando nos hacemos cargo de esa partecita, que es en el proceso que nos vamos dando cuenta, ¿y cuál es esa partecita? Ahí es cuando se abren las posibilidades y podemos empezar a establecer algo así, a mí me gusta nombrarlo como un plan de acción. Entonces, listo, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo es que lo voy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las situaciones o personas que me van llegando en torno a ese tema que estoy consultándole al árbol y qué puedo ir yo haciendo? Bien, porque puedes entrar a pensar muchísimo, a mentalizarlo todo, a querer comprenderlo todo, pero a veces nos quedamos ahí y evitamos pasar a la acción. Entonces empezamos con un sentimiento de frustración porque, y entonces, ¿qué no hice? ¿Qué me falta? Esto no funciona, o por qué a X sí y a mí no, ¿cierto? Y es que cada uno tenemos un camino sumamente diferente. Para eso y para comprender también, y cómo así, que es que yo puedo estar acompañando en una enfermedad, en una emoción, en un sentimiento, qué sé yo, dificultades de pareja, dificultades económicas, que traían otros de los familiares. Pues en la página web de vibraconexion.com te vas a ir a la sección que dice recursos que transforman. Y ahí te sugiero muchísimo descargar uno de los cuentos, de las historias que te van a permitir comprender mucho mejor de qué se trata eso. Quiero saber cómo es que se da y ese cuento es el de la conversación de la almita con Dios. Así que te sugiero entrar, descargarlo, leerlo despacio, con calma y varias veces. Ese te va a ayudar muchísimo a entender, a tomar conciencia de el para qué viniste, elegiste una familia específica, porque esa, solo esa, te está aportando qué en cuanto a eso que deseas empezar a trabajar sobre tu vida. Porque precisamente a través de la formación, memoria transgeneracional, vas a ir dando cada uno de esos pasitos que te está contando Caro que ella dio.
y cómo a través de ellos vas a ir encontrando respuestas, vas a poder empoderarte, hacerte cargo, porque es mucho más sencillo realizar lo que corresponde en cada situación cuando me hago responsable que cuando empiezo a culpar a otro, porque ese otro yo no lo puedo cambiar, ese otro no puedo hacer nada para que si ya no está, haya vivido diferente y si está, modifique su comportamiento, su forma de actuar. Sobre la única persona que cada uno puede trabajar es sobre sí misma, es lo que tenemos al alcance, nosotros mismos, no otras personas. Y Caro, ¿cuáles son, para que vamos ya finalizando con este espacio tan bonito, esta historia tan interesante, cuáles son esos hallazgos personales que te ayudaron a empoderarte, a ir haciendo esos cambios? Ya nos has contado cómo te diste cuenta de, bueno, esta es la partecita que a mí me corresponde, tiene que ver con este linaje, estos son los familiares con los que comparto la historia, me doy cuenta que estos son los elementos que empezamos a sentir, a vivir, a pasar, y cuáles son ya ese momento, esos hallazgos donde dices, listo, entonces me di cuenta de y voy a empezar a hacer A o continuaré haciendo A o dejaré de hacer A. ¿Cuáles son esos regalos que te dio tu árbol? Bueno, los he ido mencionando un poco, como tú dices, y bueno, entre esos es como, ¿qué es mi responsabilidad y qué no? ¿Con qué situaciones tengo que, qué situaciones tengo que asumir y cuáles no? Eh, y eso genera mucha tranquilidad, o sea, detrás de eso está esa paz que yo sé que muchas personas buscan en el momento que están pidiendo auxilio, como me pasó a mí. En el momento de angustia, estrés excesivo y auxilio, socorro, uno necesita eso, encontrar como, pues que es que no todo, yo no puedo con todo. No, no es que no pueda con todo, es que yo no puedo con todos, porque uno se va al darse cuenta de todo eso, de los ancestros, de la importancia de conocerlos, que ese es otro de los hallazgos, a la importancia de conocer mi familia. Uno le pone muchísima energía a conocer otro tipo de temas académicos, por ejemplo, Incluso eh, invertir en ellos. laborales, sí, temas académicos, laborales, se gasta muchísimo, no desgasta, sino se gasta tiempo, dinero en perfeccionar por ejemplo, en mi caso, entonces el hecho de terminar una carrera, de hacer todos los diplomados posibles, de irme actualizando, uno se gasta, y eso está bien, yo no digo que eso esté mal, pero yo encontré que es que había que destinar también ese tiempo y ese dinero a mí primero, o sea, yo me tenía que encargar de mí para poderme abrir esas puertas. Entonces yo en este momento de la vida, que ya despejé un poquito, porque voy despejando, siento que puedo mirar hacia adelante y decir, ven, ya podemos empezar a invertir tu tiempo también en otro tipo de cosas que vas a poder con ella. Porque es que cuando uno lo puede con las propias, con lo que hay adentro, es muy difícil poder con lo externo. Y ahí es donde uno colapsa. El ser humano colapsa, lo digo por lo mismo, por experiencia propia. Ya yo he caminado, como dices Moni, yo ya he caminado un poco y lo puedo decir de primera mano y es, hay que trabajarse, yo Carolina me di cuenta de eso, este es otro de los aprendizajes, pues como de las comprensiones que he tenido, y es hay que trabajarse internamente para poder con las cosas externas.
al encontrar tu tranquilidad y tu paz, le puedes dar cabida a lo que te propongas en otros aspectos de la vida, que siguen siendo personales, pero que hacen parte también de ese exterior, el empezar a ocuparse de otros también. Es importante no ocuparse de uno mismo. Bueno, ya en cuanto a los términos, a términos personales, pues bueno, les repito, por ejemplo, el que uno no se deshace de sus familiares. Uno no dice, no es de mi familia, esta persona no es, no la quiero en mi vida, a pesar de que ya se murió, por ejemplo. ¿Para qué voy a saber de ella si no la necesité? ¿Para qué la voy a necesitar ahora? Es conocer, es no cerrar la puerta, o sea, de eso me di cuenta, de que es mejor no cerrarle la puerta a conocer la historia, porque antes, por el contrario, eso me abre puertas. Al conocer esa historia, puedo conocerme a mí, porque yo igual vengo de allá, así me pese, porque yo pienso, claro está que esa es otra de las cosas personales que obtuve. El que yo me di cuenta de que yo vengo de ahí es aceptarme a mí misma. O sea, en el momento que yo me doy cuenta de dónde vengo y de que si de pronto, que no necesariamente pues a todo el mundo le pasa, pero en mi caso que pasaba que yo no quería que pertenecer a cierta parte porque no me gustaban cosas que habían sucedido, al aceptarlo, al entender que sí, que es que yo hago parte de esa familia y que no es mío lo que ellos cargaban, entonces yo ya me conozco a mí misma, me acepto a mí misma, me trabajo, entonces es más, se van haciendo más sencillas esas cargas que uno tenía, que vienen todas muy, muy a nivel mental, es uno trabájele y trabájele a esas cargas que en lugar de ayudar, eso lo que hace es llevarte más a un hueco del que es difícil salir. Entonces esa es otra, que el aceptar de dónde vengo. Así es. Y finalmente, Caro, ese, ese motivo de realizar este proceso, de empezar en esa formación de memoria transgeneracional, te dio la oportunidad de darte cuenta que la presunta depresión en realidad enmascaraba otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tal Sí, fue darse esa- cuenta que por ahí no iba el asunto, sino que estaba enmascarando algo que ni te imaginabas? sí, el darme cuenta de que yo lo que estaba haciendo, o sea, me estaba como buscando beneficios personales que creía que eran beneficios, como la atención, como el querer que ser parte de, eh, me estaba camuflando como en eso de, y por eso ese término de presunta, porque en algún momento lo hablamos y es, eh, yo hoy por hoy no soy una paciente medicada, entonces eso hacía parte de mis otros ancestros, entonces yo ya pude enfrentarla sin esa medicación y entonces llegar al término, ¿será que sí? Que ese día personalmente fue una cosa reveladora. ¿Será que sí? O sea, de generarse esas dudas, sabiendo que llevaba años de mi vida jurando que que eso era lo que yo tenía. De llegar ¿será que sí? Porque no es decir no, para nada. Usted sí es vos, usted no tenía eso. No. Es decir, ve, es posible que yo me estuviera camuflando porque con eso obtenía ciertas cosas que quería. Entonces, y aceptar eso también fue, uy, no, eso fue miedoso. A nivel interno, eso, porque eso es uno decir, en tantos años Bastante sufriendo. intenso. Sí, eso estoy sufriendo. ¿Quién le gusta sufrir, Carolina? ¿A usted?
¿cómo le ocurre camuflarse preciso en eso? No podía encontrar otra cosita. Entonces, al uno darse cuenta de eso, eso fue otra cosa que me permitió entender que de pronto no es una depresión lo que invade mi ser, sino que yo necesitaba encontrar todo lo que he encontrado, toda esa información que he encontrado, conocer a mi familia, aceptar a mi familia, conocerme a mí, aceptarme a mí, modificar ciertos pensamientos, acciones, como por eso siento que me lo he permitido. Aceptar que me equivoco, porque eso es muy difícil. Aceptar que me equivoco conmigo, que hay cosas que no son, que realmente no son así. Aceptar, por ejemplo, que vos querés atención, esa es otra vaina difícil de aceptar. Eso ha sido un entramadito complejo, pero entonces ha sido muy revelador y muy tranquilizante, porque ya cuando acepté esa situación dije, bueno, listo, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Cuando lo conocí y lo acepté, ya dije, bueno, entonces, ¿qué hubo? ¿Qué va a hacer con eso? Que se acaba de dar cuenta, para que no se vuelva a presentar, o sea, para que no vuelva a ser, para que deje de hacer parte de usted. Hay otras formas de obtener lo que necesita. Hablándole a Carolina, hay otras formas de obtener lo que necesita, más sanas, Ujú. y empezar a buscar esas formas, las he ido encontrando, me he ido dando cuenta de que no era necesario esa película, porque es que esta es mi película actual, pero la película hace año y medio era otra, con, con otros actores distintos y con otras situaciones diferentes. Entonces eso ha sido Reescribir ese guión. esa, Ya habían unos capítulos que se podían cerrar y abrir sí, otros. sí, sí, así es, Bueno, así es. me encanta todo lo que nos estás contando, compartiendo. Sé que muchas personas pueden estar pasando por situaciones similares. Como les decía, ya estamos listos para empezar esta formación de memoria transgeneracional, para que nos acompañen, anímense. Pues bueno, ya han escuchado a Carolina, que es poder tener allí no solo todos esos conceptos, esa parte teórica que soporta todo esto, sino también esa guía paso a paso, ese acompañamiento para ir dilucidando, descubriendo qué es lo que nos corresponde en nuestro camino. Y finalmente, Caro, ¿qué les dirías a todas estas personas que se quieren dar la oportunidad, que aún lo están pensando? ¿Qué les contarías de esto y qué les recomendarías? No, yo les recomiendo que lo hagan, que de verdad, porque es que a mí me pasó que yo decía, bueno, tengo la plata para esto, pero no tengo la plata para esto. Y yo ese otro, esa otra fuente para la que necesitaba la plata, la dejé de lado. Es tomar esa decisión. Uno, por lo mismo, porque uno debe trabajar en uno mismo. ¿Verdad? Cuando uno trabaja en uno mismo, a uno se le abren todas las puertas posibles. Yo eso es lo que les recomiendo que lo hagan, que lo inicien. Es un curso muy, muy positivo, muy enriquecedor. Es uno dice, ay, es largo, pero no en extensión y en dificultad, sino en proceso. Es un proceso largo, pero, pero cada vez que uno pasa como uno de los módulos que lo conforman, uno siente que quiere más, es porque va logrando cosas, entonces a uno le va dando resultados, entonces lo que va dando resultados uno lo quiere para uno. Mm, verlo de esa manera, verlo como una inversión propia, una inversión personal, una inversión para mí. Así como me hago las uñas, así como me hago las cejas, así mismo, pero para el interior. Eso sí me parece muy importante. Yo a eso los invito a que destinen tiempo
tiempo y dinero a esa formación personal. Muy bien. Han tenido entonces la oportunidad de escuchar a Carolina con esta historia de vida tan bonita, con esos avances que ella menciona y como les indicaba desde el principio, una persona muy comprometida con su proceso personal, muy dispuesta a hacerse cargo de la parte que le corresponde aportar dentro de este momento específico a esos linajes, a esas familias de origen y por supuesto poder en esa medida mejorar la calidad de vida de los que están y los que lleguen, de su hijo, de su esposo, de su mamá que todavía la acompaña, porque como Caro lo mencionaba, no solo es el hacerse cargo de uno, el sentirse que va avanzando, sentirse bien, tener una calidad de vida, un bienestar emocional, físico y en muchos aspectos, sino también cómo eso va viéndose reflejado en los seres que nos van acompañando. Ya saben, entonces, todos muy invitados. A mí me ha encantado, Caro, también tenerte en este espacio de historias de vida, esta vez en cuanto a esa memoria transgeneracional y pues precisamente allí en el estado y en el perfil de Vibra Connection, en su página también, van a poder encontrar el enlace donde está toda la información para que nos acompañen a transitar este camino tan interesante. También pueden escribirme al WhatsApp 314-676-6760. Gracias por acompañarnos, por estar aquí una vez más. Y acá les va a quedar grabado este testimonio, esta historia tan bonita para que la puedan disfrutar nuevamente y compartir con todas aquellas personas que pueden beneficiarse de todo lo que hemos hablado en este espacio. Muchas gracias, Carolina. Cuídate mucho. Esperamos volverte Así, a tener en otros momentos. claro Y a ustedes que que nos sí. acompañan en directo o luego en la grabación, disfrútenlo muchísimo y dense una nueva oportunidad para ver la vida de otra forma. Chao, chao. Chao, Mónica, estés bien.